forma y en el fondo, y asimismo recurre de casación sustancial a la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en contra de la sentencia anunciada por la Corte de San Miguel, que rechazó los recursos de casación en la forma, confirmando el fallo de primer grado, con declaración que Iván de la Fuente Sáez y Alejandro Emilio Valdés en Visitanga quedan condenados a la pena, cada uno a pena de 5 años de presidio menor de su grado máximo y accesorios como autores del delito de secuestro simple de Jorge Leonel Gaete Espinosa, cometido en Santiago en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973 y hasta el 21 de septiembre del mismo año. Asimismo, condena a Gilberto Ubaldo Sepúlveda del Pino a la pena de 3 años y un día de presidio menor de su grado máximo como autor del mismo delito. Se le sustituye la pena por la de libertad vigilada a todos los sentenciados, por la libertad intensiva, por el lapso de las condenas. El fallo, en último lugar, revoca la sentencia de primer grado que condenaba a Hernán Ovalle Hidalgo y a Víctor Guzmán Martínez como autores del referido delito, y en su lugar se les absuelve. La sentencia de primer grado, anunciada por la ministra señora Cifuentes, condena en primer lugar a Iván de la Fuente Sáez en calidad de autor del delito de secuestro calificado en grado consumado en perjuicio de la misma víctima, a partir del 20 de septiembre de 1973 en la comuna de San Miguel, actual comuna de San Joaquín, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorio y al pago de las costas. En segundo lugar, Alejandro Emilio Valdés Visitaina, a la pena de 6 años, también de presidio mayor en su grado mínimo, accesorio y pago de las costas, como coautor del referido delito. Y finalmente a Gilberto Sepúlveda del Pino, a Hernán Ricardo Ovalle Hidalgo y a Víctor Daniel Guzmán Martínez, cada uno a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorios legales y pago de las costas como coautores del referido delito. A ellos se les procesó y se les acusó como autores del delito de secuestro calificado. Los hechos establecidos de la sentencia de primera instancia, que fue modificado parcialmente por el fallo de segundo grado, son los siguientes: que el día después del 11 de septiembre de 1973, Jorge Leonel Gaete Espinosa, militante del Partido Socialista, atendiendo el llamado a la nueva autoridad de este país, se presentó en su lugar de trabajo, la industria textil Sumar, planta nylon, ubicado en calle El Pinar, número 205 de la comuna de San Miguel, actualmente comuna de San Joaquín, oportunidad en que fue detenido sin derecho, con el consentimiento del mayor del ejército, Iván de la Fuente Sáez, por soldados de la Escuela de Infantería de San Bernardo, a cargo del teniente Alejandro Emilio Valdés Visitaina, y de los oficiales Gilberto Ubaldo Sepúlveda del Pino, Hernán Reinaldo Ricardo Ovalle Hidalgo, subteniente, y Víctor Guzmán Martínez, también subteniente. En segundo lugar, días antes, el cumplimiento de una orden del mayor Iván de la Fuente Sáez, el teniente Alejandro Emilio Valdés Visitaina, junto a los soldados, cabos y alumnos, y oficiales Sepúlveda del Pino, Ovalle Hidalgo y Guzmán Martínez, todos provenientes de la Escuela de Infantería de San Bernardo, se habían hecho cargo de la citada fábrica textil, oportunidad en que el teniente Valdés Visitaina distribuyó a los oficiales y al personal subalterno en las secciones algodón, poliéster y nylon. En tercer lugar, el personal del Ejército de Chile. Eso lo señala el fallo de segunda instancia, porque el fallo de primer grado dice: los mencionados agentes del Estado, tras detener a Jorge Leonel Gaete Espinosa, lo mantuvieron privado de libertad interior de una dependencia de la referida fábrica, puntualmente en la oficina de bienestar de la planta nylon. En cuarto lugar, el 21 de septiembre de 1973, en horas de la noche, Jorge Leonel Gaete Espinosa fue encontrado en la vía pública fallecido, producto del impacto de 6 proyectiles en el tórax que fueron disparados con armas. La calificación jurídica de la sentencia de primer grado fue de secuestro calificado, previsto y sancionado en el artículo 141, inciso final, en grado consumado, un texto vigente al tiempo de los hechos. A consecuencia de la pérdida de libertad de la víctima, se produjo el debilitamiento de su defensa privada, situación aprovechada por los agentes para darle muerte, circunstancia que, por cierto, satisface el concepto de la sentenciadora, una de las hipótesis de cualificación del delito de secuestro, puntualmente aquella tipificada en el inciso final del artículo 141 del Código Penal. Vale decir que a consecuencia del encierro
o detención haya resultado un grave daño en la persona del encerrado o detenido. La sentencia de segundo grado establece que la calificación del secuestro no puede obedecer a que con motivo del encierro o en el contexto de este los agentes dieron muerte a la víctima. En cuanto a la referencia a los agentes que habrían intervenido según el fallo en la ejecución de la víctima, también se cuestiona porque es dable recordar que no se les imputa a los encausados el delito de homicidio, ya que no se logró acreditar quién le dio muerte a Jorge Leonel Gaete Espinosa. Entonces, solo se encuentra acreditado que en algún momento, después que la víctima se presentó voluntariamente en la dependencia de la empresa Sumar, se le privó de su libertad. Así, señala el fallo, debe eliminarse la calificación del secuestro que se obtiene en el fundamento 12º de la sentencia de primer grado, en tanto cuando atiende a la consecuencia de la muerte y estimarse en cambio el hecho como constitutivo de secuestro simple en su antigua redacción vigente en la época de los hechos, contenida en el inciso primero del artículo 141 del Código Penal, esto es, el que sin derecho a cerrar el Código Penal privándolo de su libertad será castigado con la pena de presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados. El fallo continúa señalando que si bien es cierto que se tuvo por acreditado que la víctima, tanto detenida, fue sometida a interrogatorios y malos tratos físicos y psicológicos, según se lee el motivo 9º de la sentencia apelada, no lo es menos que solo la circunstancia de la muerte de aquella se le estimó satisfactoria de una de las hipótesis que cualifican el secuestro de acuerdo a lo consignado en el fundamento 12º. Siendo así, solo cabe prescindir de la referida calificación del ilícito a fin de guardar además la debida concordancia con el auto acusatorio y evitar vicios en la sentencia. A todos los sentenciados se les reconoció una circunstancia minorante de irreprochable conducta anterior y además se les reconoció o se les reconoció en contra de ellos la circunstancia agravante del artículo 12, número 8. Sin embargo, se castiga a los oficiales en el máximo del grado, o sea, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, por su jerarquía. Respecto de la absolución de Ovalle Hidalgo y Guzmán Martínez, señala el fallo que tampoco en otra modalidad, como propone el Ministerio Público Judicial, como se dijo en el fundamento precedente, porque no se comprobó en el juicio la intervención de ellos en ninguno de los supuestos del artículo 15 del Código Penal. La sentencia de primer grado respecto de ellos les atribuye participación y calidad de autores del artículo 15, número 1. El recurso de casación en la forma propuesto por la defensa de Gilberto Sepúlveda se funda en la causal del artículo 541, numeral 9 del Código Adjetivo, en relación a los requisitos que debe cumplir la sentencia de acuerdo al artículo 500, número 4 del mismo cuerpo legal. Refiere que la sentencia carece de consideraciones respecto de varios hechos alegados por la defensa, visto que fue reclamado además respecto de la sentencia de primer grado, por cuanto se omitió cualquier referencia a los descargos o defensas, tomando en consideración que existen 11 antecedentes ciertos en el proceso que indicaban que la detención de la víctima se produjo en una fecha anterior y en circunstancias distintas de aquella que se refiere por el fallo. Por cuanto refiere que en días posteriores al golpe de Estado fue la Fuerza Aérea la que controlaba el sector allanado, describiendo diversas circunstancias prácticas, lo cual estaría descrito tanto en otras sentencias, refiriendo que la hora y la fecha de muerte descritos en la autopsia son únicamente la oportunidad en la cual la víctima fue encontrada, ya que probablemente había fallecido con anterioridad. Asimismo, el fallo no estima los argumentos de la defensa, sino que lisa y llanamente prescinde de ellos, reiterando que la víctima fue detenida por personal de la Fuerza Aérea cuando concurrió a la fábrica a cobrar los aguinaldos, que pudo haber sido el día 15 o el día 16 de septiembre del año 73, antes de que llegara el contingente del ejército en el cual participaba su representante. Por lo tanto, existiría una total ausencia de consideración en torno a las pruebas que precisa, ya que se contrapone con lo resuelto por el sentenciador, no siendo posible tener por cumplida la exigencia en la forma de extender la sentencia, lo cual tendría influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por lo que quiere invalidar la sentencia y la sentencia de reemplazo que absuelva a su defendido del cargo formulado en su contra.
Ahora los recursos de casación sustancial, también propuesto por la defensa de Gilberto Sepúlveda, se funda en las causales del artículo 546, número 37 del Código Adjetivo. La primera de ellas respecto de la calificación del delito como un hecho que la ley no considera como tal, y en segundo respecto a la violación de las leyes reguladoras de la prueba con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. Respecto a la primera causal, señoría, no hay un desarrollo en el cuerpo del escrito respecto a las razones para la concurrencia. Sin embargo, respecto de la segunda, se reitera lo ya referido a propósito del recurso de casación en la forma, en cuanto a que no se ha llegado al proceso algún elemento de convicción que demuestre que haya participado en algún momento en el desarrollo causal del delito del secuestro por el cual fue condenado. Se refiere que los antecedentes descrito en la motivación 21ª del fallo impiden vincularlo al proceso. Su imputación penal sería meramente objetiva por haber estado a cargo en la sección Nairo, hecho que no permite por sí solo extraer una presunción judicial en los términos del artículo 488, numeral primero y segundo del Código de Enjuiciamiento Criminal, ya que no es un hecho probado que haya estado efectivamente al momento de la segregación y privación de libertad en el lugar, pues nadie lo menciona, ni siquiera se le indica como la persona acá. La prueba de participación se funda, ya se señaló, en un hecho objetivo, cual haber sido el oficial subalterno de dicha sección, pero este tipo de responsabilidad objetiva se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento. Cita los antecedentes que permiten tener por establecido las presunciones en términos del artículo 488, en cuanto a que efectivamente en días posteriores al 11 de septiembre fue la Fuerza Aérea la que controlaba el sector y la que habría allanado la fábrica, efectuado el primer llamado a cobrar los aguinaldos o el día 15 o el día 16 de septiembre del mismo año. Y fecha que fija la propia cónyuge de la víctima como aquella en la cual su marido fue a la fábrica y no regresó. Afirma que la inexistencia de prueba no puede fijar una participación que no es posible fijar y como corolario condenar. Finaliza señalando que los medios de prueba no han permitido descartar la participación del personal de la Fuerza Aérea en el hecho y confirmar la participación punible del acusado, como lo sostiene el voto disidente de la ministra señora Pizarro del fallo impugnado. Por lo anterior, pide invalidar la sentencia y se dicta sentencia de reemplazo que absuelva a su defendido. El segundo de los recursos de casación sustancial lo propone la Unidad del Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. La causal que funda el recurso, el artículo 546, número 2 y 7 del Código de Enjuiciamiento Criminal. La primera, porque ha existido una errónea aplicación del derecho al haberse calificado de manera equívoca el delito como secuestro simple, en consideración de lo que debió haberse aplicado es el artículo 141, inciso tercero y final, según la redacción de la ENA. Respecto de la segunda causal, por vulneración del artículo 488, numeral primero y segundo del Código Adjetivo, por cuanto la sentencia de segundo grado efectuó una errada aplicación de la norma reguladora de la prueba, que incidió directamente en la ausencia de hechos que debieron ser considerados como acreditados para la correcta calificación. La primera causal señala que el juzgador calificó de manera errada los hechos, aplicando el inciso primero número 2 de la norma, y no considerar la concurrencia de la calificante descrita en el inciso tercero y final. Se desconoce el valor de los antecedentes que se encuentran debidamente probados y que hubieran permitido acreditar la concurrencia de la calificante, y en virtud de esto se engarza dicha causal con la numeral séptimo del 546, que en definitiva dieron cuenta del encierro y la posterior muerte de la víctima. En segundo lugar, respecto de la decisión de revocar el fallo en aquella parte que condenaba a Ovalle Hidalgo y a Guzmán Martínez, decisión respecto de la cual se invoca en la causal del artículo 546, número séptimo únicamente, también por vulneración del artículo 488, numeral primero y segundo, por cuanto se encuentra debidamente probado en el expediente los hechos que permitieron determinar la participación de los encausados, por cuanto la sentencia erróneamente determinó que no se encontraba acreditada la participación, efectuando por tanto una calificación errada al no valorar los antecedentes que se encuentran debidamente probados en el expediente, todo lo cual permite dejar en evidencia una vulneración de la norma reguladora de la prueba ya señalada, cuestión que incidió directamente en la aplicación
que hicieron los sentenciadores. Por todo lo anterior, solicita invalidar la sentencia y solicita pedir sentencia de reemplazo que disponga que todos los encausados resultaron condenados como autores del delito de secuestro calificado y se les imponga el máximo de la pena privativa de libertad y considerada la ley. Muchas gracias. Con la venia del señor presidente, alego ante vuestra señoría excelentísima en representación de Gilberto Sepúlveda Pino por los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia en segunda instancia, solicitando desde ya se acoja dicho recurso, uno u otro, y en definitiva se anule la sentencia y se dicte la consecuente sentencia de reemplazo que absuelva a nuestro representado. Vuestra señoría excelentísima, la relación ha sido lo suficientemente completa, por lo que resulta innecesario reiterar varias cosas que estaban en mi alegato, por lo tanto, en aras de la presencialidad voy a reducir un poco mi exposición y pretendo hacer hincapié en aquello que me interesa resaltar para efectos de la resolución de este asunto. Como se dijo, la causal del 541 en relación con el 500 número 4. Muy simple, el artículo 500 número 4 dice que el sentenciador se tiene que hacer cargo en la sentencia de las consideraciones en cuya virtud se han comprobado o no probado los hechos atribuidos al procesado y lo que ellos formulen en sus descargos, ya sea para acreditarlo o desestimarlo. Hemos sostenido, nosotros en el escrito de contestación de la acusación, que es la oportunidad procesal en que se efectúan tales descargos, esta parte hizo presente al menos 12, al menos, porque son más, pero al menos 12 antecedentes claros que dan cuenta de una dinámica de los hechos distinta y con fechas distintas, y que es sustancial en definitiva para la resolución de absolución o condena. Se puntualizaron en el escrito de contestación uno a uno la foja y el antecedente y a dónde apuntaba la prueba en ese sentido. Pero el sentenciador de primera instancia no se hizo cargo de esos descargos, como le exige el artículo 500 número 4, los omitió por completo y resolvió de una manera más vaga, más genérica los hechos, de tal modo de no tener que hacerse cargo de la precisión probatoria que habíamos invocado. Y decimos de hacerse cargo, aunque sea para desestimarla, no necesariamente para, digamos, concordar con nosotros, pero al menos para desestimarla. El tribunal de segunda instancia, si bien aborda aspectos distintos porque absuelve, modifica las penas, cambia algunas situaciones, en lo concreto y puntual que era estos descargos, tampoco se hace cargo, no obstante se había preparado el recurso por la vía de la casación formal, con idéntica causal, y por la vía del recurso de apelación. Y básicamente, y en términos generales, antes de revisar uno a uno, pero muy brevemente, cuáles serían aquellos antecedentes, quiero decir que esos antecedentes permitían establecer algo muy simple, que aquí existieron dos momentos. Un primer momento, que es el llamado que hace la Fuerza Aérea el día 15 o 16 de septiembre a reintegrarse a los trabajadores, pero no a reintegrarse a sus trabajos, sino que a cobrar sus aguinaldos. Este antecedente vamos a ver que está recogido en numerosas oportunidades, pero está recogido en los dichos de la cónyuge, que es fundamental. Y no solo en los dichos de la cónyuge, existe un fallo firme, ejecutoriado, del ministro señor Cepeda, en que, por otra persona, en que él establece estas fechas de la manera en que lo estoy señalando, fallo que además está agregado a este proceso. Y luego existe un segundo momento, que podría ser entre el 20, 21 o 22 de septiembre, 23 según el ministro Cepeda, en que ya se hace un llamado a reintegrarse al trabajo, momento en que estarían los militares, porque en el primer momento estaría la Fuerza Aérea, y el momento en el que estarían de representación. Yo sostengo, y acorde con lo que sostiene su cónyuge, que la víctima de autos fue detenida en el primer llamado, 15 o 16 de septiembre, época en que mi representado no se encontraba en la fábrica y se encontraba personal de la Fuerza Aérea. Y en base a eso,
era que pretendíamos, a través de esos descargos respecto de los cuales el sentenciador no se hizo cargo, que se hiciera un análisis, por lo menos para entender por qué descartar aquellas consideraciones y en definitiva en base a qué arribar a una sentencia condenatoria. Porque una sentencia condenatoria cuya participación está fundada en presunciones, supone que esas presunciones se funden en hechos reales y probados, que será nuestro capítulo de la causal de casación en el fondo, pero esto es un adelanto de la forma como esto influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Y no puede ser un hecho real y probado si existe un cúmulo, no uno, no dos, un cúmulo de antecedentes que permitían arribar a una conclusión distinta. Por lo tanto, la base de la presunción no podría ser un hecho real y probado. ¿Cuáles son estos antecedentes que marcan estas dos etapas claramente en el proceso? En primer lugar, Afojas 3, documento de memoria viva. En causa de derechos humanos en general, el documento de memoria viva tiene una importancia para los sentenciadores. ¿Qué dice? Que Jorge Gaete fue detenido el 15 de septiembre de 1993, cuando se presentó a la fábrica por un llamado de la Fuerza Aérea. El informe de Raúl Reyes, que dice que Jorge Gaete fue detenido el 15 de septiembre al concurrir a la fábrica por un llamado de la Fuerza Aérea. Aquí algo muy importante. Afojas 12, declaración de Rubén Calderón Chandía, detenido en esa época. ¿Qué dice Rubén Calderón Chandía? Dice que el 13 de septiembre llegó la Fuerza Aérea a la fábrica con contingencia de la FARC e hicieron un primer llamado a cobrar aguinaldos el día 15 de septiembre, fecha en que él concurrió con Gaete, con la víctima de estos autos. Y dice que el 15 de septiembre fueron ambos detenidos en la fábrica Suma por personal de la Fuerza Aérea, permanecieron 2 días incomunicados, dice, y fueron sometidos a interrogatorio y luego se llevaron a Gaete, quien no volvió. Todo ello en manos de la Fuerza Aérea el 15 de septiembre. La Vicaría de la Solidaridad, en el documento agregado a Afojas 23, señala lo mismo. Gaete Espinosa fue detenido el 15 de septiembre por personal de la Fuerza Aérea. La querella de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que fue la Afojas 31, en la querella se señala como hechos que se sustenta que Gaete fue detenido el 15 de septiembre por personal de la Fuerza Aérea de la fábrica Suma. Afojas 41, la Policía de Investigaciones señala que la Fuerza Aérea, en un informe, habría participado en la ejecución de este hecho. Afojas 43, la viuda. La viuda cónyuge de la víctima de estos autos. Ella señala que su marido fue a la fábrica Suma el día 16 de septiembre a cobrar un aguinaldo y que nunca volvió. Y que ella fue personalmente a la fábrica Suma el día 18 de septiembre. Es difícil equivocarse en la fecha porque el 18 de septiembre no es un día cualquiera. Ella señala que fue a preguntar por su marido a la fábrica, que no había vuelto 2 días antes, el 18 de septiembre, y fue atendido por personal de la Fuerza Aérea, que le dijeron que no estaba ahí. Nunca más volvió su marido. Esto lo reitera Afojas 190 y Afojas 129, la cónyuge se mantiene en sus dichos. Su marido fue el 16, ella fue a preguntar el 18. La hermana, Noemí Gaete, Afojas 143, señala lo mismo, que su hermano fue entre el 16 y el 19 de septiembre a la fábrica y no volvió. Existe un proceso en estos autos agregado también o tenido a la vista, que es el 141-2011, se dio inicialmente entre el ministro Carroza, por la muerte, en realidad, de Sergio Chacón, otra víctima, otro proceso. Pero en este caso, en esta causa se estableció que este señor Sergio Chacón fue detenido el 15 de septiembre en las inmediaciones, en la población cercana a Suma, por personal de la Fuerza Aérea. Lo que va corroborando que en ese periodo era la Fuerza Aérea la que tenía jurisdicción militar, por decirlo de alguna manera, sobre dicho territorio. Afojas 207. No es menor, porque también aquí hay una concordancia entre las distintas sentencias que se dicen. Afoja 207, la PDI hace un cruce, que le llama cruce de información y análisis entre las distintas causas de derechos humanos. Y llega a la conclusión que en ese periodo, quien estaba a cargo de ese sector
era la Fuerza Aérea. Concordante con lo que había dicho COPA 41, la PDI, en orden a que había antecedentes que era la Fuerza Aérea la que había participado en la ejecución de la víctima de estos actos. A FOCA 1297, Renato Barrera Lillo dice que después del 11 llegó la Fuerza Aérea y que incluso se rumoreaba que iban a bombardear la fábrica Sumar en su sección política. Vuestra Señoría, estos antecedentes, y voy a añadir otros con todo el análisis, demuestran con claridad que aquí al menos había que hacerse cargo de esto, porque no era banal. Tenemos importante la declaración de la persona que dice haber estado detenida con Gaete, el 22. Tenemos la declaración de la viuda, que es clara y certera. La viuda relata que cuando estaba el personal de la Fuerza Aérea el 18 de septiembre, cuando fue a preguntar por su marido ya a esa altura desaparecido. ¿Y por qué esto tiene relevancia respecto de mi representado? Porque si el sentenciador se hubiese preocupado de desglosar, analizar, descartar o confirmar tales antecedentes, habría tenido que llegar a la conclusión de que no existía razón para no creerle a la cónyuge, de que no existía razón para no creerle al codetenido, que no existía razón para no precisar las fechas como fue precisada en otros fallos, idénticas situaciones, y que en definitiva la víctima de autos fue detenida el 15 o 16 de septiembre por personal de la Fuerza Aérea ante el primer llamado a cobrar aguinaldo, y que hubo un segundo llamado, que es el que toma el sentenciador en esta causa, que es un llamado que se produjo el 20, el 21, el 22, señor el ministro Cepeda, el 23, y que es un llamado a reintegrarse al trabajo. Y en ese llamado del 20, 21, 22 o 23, a reintegrarse al trabajo, en esta oportunidad sí estaba representado la fábrica junto con un contingente de militares de infantería, y en ese segundo llamado, ahí es donde existió una lista confeccionada por terceros que se mencionan en la sentencia analizada y que se habría segregado a este gran número de trabajadores que llega en aquellos que son detenidos, aquellos que se les mantiene el lugar de trabajo, aquellos que son trasladados al Estadio Nacional y aquellos que son despedidos de sus funciones. Pero eso ocurre en esa época, 20, 21, 22 o 23. Y el cuerpo sin vida de la víctima de estos autos es encontrado en la vía pública, y aquello que es tema importante, el 21 de septiembre. Es decir, su muerte pudo ser o el mismo 21 o antes, pero obviamente nunca después. Y este cuerpo no es que esté encontrado en las inmediaciones de Sumar, en Sumar. En el proceso no se pudo establecer dónde fue encontrado, lo que es un tema también relevante, porque no sabemos de dónde salió ese cuerpo. Y lo que sí la PDI también establece que tampoco es posible establecer dónde se dio muerte. Y por eso, que un poco voy a enlazar con el recurso de la contraria, el sentenciador tuvo que hacer esta distinción entre la detención y la muerte, porque la verdad es que no se sabe dónde murió, cuándo murió, ni en manos de quién murió, pero yo hago la distinción que sí había antecedentes para estimar que su detención no fue en el momento en el que marca el sentenciador. Y me quedo con los dichos de la Corte. Adicionalmente, declara en estos autos, a hoja 1058 consta la declaración de Claudio López Ramírez. Esta declaración es importante porque la declaración agregada a este proceso data de 1975, es una declaración prestada ante la justicia militar, y prestada, ¿por qué es importante? Porque es una declaración fresca, por decirlo de alguna manera, más reciente al acontecimiento de los hechos. Los hechos son finales de 1973 y esta declaración data del 75, a diferencia de otras declaraciones en este proceso que son 40, 50 años después, en que es más difícil hacer la distinción si fue el 20, si fue el 21, si fue el 22, o fue el 15 o el 16. Pero Claudio López Ramírez declara en 1975 ante la Fiscalía Militar y dice que el 22 de septiembre de 1973 fue detenido y conducido al Estadio Nacional cuando se presentó a trabajar a la industria Sumar. O sea, él relata que fue a trabajar en este llamado que se hizo el 22 de septiembre y ahí fue detenido y conducido al Estadio Nacional, donde se mantuvo hasta el 9 de septiembre de 1973.
¿Por qué es relevante? Porque si esto es real, al 22 de septiembre, la víctima de estos autos ya había fallecido, porque su cuerpo sin vida fue encontrado el 21 de septiembre. Y eso sería concordante con que a Fojas 1511 rola la lista en que se hicieron estas segregaciones, detenido, a trabajar, despedido. Y en esa lista, respecto de la víctima de estos autos, se señala ausente. En estos autos, como aparecía ausente y aparecía que entonces no estuvo en la segregación, y que hay testimonios que dicen que lo sacaron, que lo llevaron, que no, pero aparecía ausente en la lista de documentos que está de la época 1511. Entonces se le ha pretendido una interpretación de que aparece ausente, porque como lo detuvieron, una especie de intento de encubrir esa detención y posterior muerte, seguramente. Pero lo cierto es que es mucho más concordante con que efectivamente haya estado ausente, porque él había sido detenido junto con Calderón, Rubén Calderón, el 15, no el 21, porque el 21 o no el 22, porque ya estaba muerto. Entonces, pareciera hacer más sentido. Vuestras señorías, como he ido adelantando a propósito del capítulo de casación, en el fondo, a dónde apunta no voy a reiterar todo, solo quiero decir que en definitiva la causal de casación en el fondo dice relación con el artículo 546, número 3, los hechos atribuidos a mí representados no son constitutivos de delito y a ello en vinculación armónica con la violación de normas reguladoras de la prueba, normas reguladoras de la prueba que consisten básicamente en el artículo 488, numeral primero y parte del segundo, en orden a que la participación de mi representado no encuentra sustento en el proceso. Y aquí, por todo lo que he dicho, porque todos esos antecedentes permitían al menos dudar de que tales presunciones en base a las cuales se construye la participación punible, realmente sean hechos reales y no probados. Y aquí voy a referirme al voto de minoría de la ministra señora Pizarro, y ella es clara, y finalmente lo que ella dice es que aquí no es posible entender que existen presunciones fundadas de participación en los términos del 488, número 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal en relación con la autoridad que se le reprocha a mi defendido, y hago mío sus palabras. Pero quiero adicionar a este respecto algo más. La responsabilidad en materia penal es personal, todos lo saben. En materia penal, a diferencia de lo que ocurre excepcionalmente en materia civil, se responde por lo que uno hace, no por lo que hace otro, ni se puede construir una responsabilidad objetiva. En el fallo de segunda instancia, ocurre que se establece quiénes habían hecho estas listas de segregación que serían el inicio de la detención, y en esta confección de listas no están los representados. No hay nadie, porque aquí no es un tema de valoración de la prueba, y por eso es muy difícil configurar esta causal, porque aquí no es un problema de valoración, sino que respecto de ausencia de prueba. ¿Cuál es la prueba que hay respecto de mi representado? La prueba que hay es que era un teniente de 23 años, que en días posteriores a la segunda quincena, a la primera quincena de septiembre, llega como un contingente de militares a la fábrica Suma, una fábrica enorme, se dividen por secciones, nylon, poliéster, algodón, y mi representado tiene el infortunio de ser ubicado en nylon. Pero nadie en todo el proceso, salvo que le correspondió nylon, nadie lo vincula haciendo el llamado, haciendo las listas, dando órdenes, deteniendo, participando de algún modo. Por lo tanto, él incluso tiene la duda que efectivamente haya estado ahí ese día, porque nadie lo vincula. Entonces, es un problema no de valoración de la prueba, sino que ausencia total de ella. Pero además, existiendo este otro cúmulo de antecedentes que permiten desvirtuar la base de la presunción, es que en definitiva entendemos que respecto de los representados se le está sancionando por haber ocupado un cargo en un lugar determinado, y en la sentencia de segunda instancia, en la primera venían todos condenados, pero en la sentencia de segunda instancia lo que se hizo es solo condenar a aquellos que de alguna manera aparecían vinculados a la sección nylon y otras. Por lo tanto, ustedes van a escuchar el resto de las alegaciones
en contra de los recursos respecto de los que fueron absueltos, dice en relación precisamente con eso, que no, mi representado estaba en poliéster, mi representado estaba en algodón, porque se condenó a los de nylon. Y mi representado efectivamente le correspondió esa sección, pero no hay antecedentes de que haya tenido una actuación real y concreta, que es lo que se le atribuye como autor de esta detención respecto de la víctima de auto. Y aquí, y con esto cierro, en definitiva, cualquiera que sea el sistema probatorio que nos rija, en este caso es mucho más estricto porque es un sistema de prueba legal tasada, pero aun cuando estuviéramos en un sistema de prueba libre, la barrera infranqueable es la duda razonable. Y aquí hay más de una duda razonable de quién realmente intervino, de cuáles fueron las fechas, de dónde murió, de dónde lo encontraron muerto. Duda razonable que, por cierto, entonces, no es capaz de superar respecto a mi representado el principio de inocencia, que requiere que en este caso, en definitiva, se prueben los extremos subjetivos y objetivos del delito con prueba, valga la redundancia, confirmatoria de la acusación y que no haya sido desvirtuado con otras pruebas del proceso, que es lo que ha ocurrido en la especie. Aquí hay dos hipótesis y tal vez más de dos, porque hay también antecedentes a los que ni siquiera ahí quise hacer referencia, pero que dicen que antes, incluso además en las inmediaciones del 11, habían estado un grupo más reducido de militares, pero no se sabe de dónde, también en la fábrica Suma. Esa sería la tercera lista. Pero en definitiva, aquí hay más de una hipótesis, y en definitiva, para condenar, que es el máximo de la expresión de que Puniendi y el Estado, se requiere, si no certeza absoluta, al menos tranquilidad en la decisión que sea la adecuada, porque exista mérito suficiente para ello, estimada entonces desvirtuada esa presunción de inocencia. Aquí, y con esto sí que termino, el voto de minoría es claro en aquello. Aquí adiciono además que el informe del fiscal judicial de la Corte de Apelaciones fue poco visto antes, para mí al menos, tan lapidario respecto de la sentencia de primera instancia, que incluso vale la pena leerlo, que en definitiva hay dudas y se le está condenando a una persona por un hecho respecto del cual hay dudas y no hay antecedentes suficientes para determinar su participación punible. Sobre la base de estas consideraciones, nuestra señoría excelentísima, solicito en definitiva se acoja un nuevo voto de recurso y se anule la sentencia recurrida respecto de los representados, se dicte la consecuente sentencia de reemplazo. Bien. Suspendemos entonces la audiencia. Continuamos mañana después de las pausas de... Antes de la guerra. Antes de las agregadas. Antes de las agregadas. Antes. ¿Existirá alguna posibilidad que mañana yo me conecte por Zoom? ¿Sí? Perfecto. ¿No buena idea? Bueno, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.